Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, Nacho, por la presentación. Lo primero, agradecer a la organización su amable invitación a estas jornadas. He de decir que para mí supone todo un privilegio el poder estar aquí compartiendo con todos ustedes sobre este tema de los modelos de atención comunitaria a personas con trastorno mental grave y severo. Pero el poderlo hacer en esta fabulosa ciudad de Donosti y en este sitio como el que nos encontramos lo convierte a esta situación en todo un placer. Para situar el tema de mi presentación dentro de un contexto, comenzaré diciendo que nos encontramos en un momento de la historia en el que cuando se plantea el tema residencial para personas con trastorno mental grave, cuando se plantea la pregunta de dónde viven las personas de este colectivo, dónde pueden vivir, surgen ante nosotros distintas opciones, distintas alternativas. Y esto supone toda una novedad, porque hasta hace muy poco, ustedes conocen bien, las personas con trastorno mental grave estaban viviendo en recursos sanitarios, recursos cerrados. Se trataba de estructuras psiquiátricas en los que las personas vivían de forma segregada del resto de la población y predominaban las funciones de custodia y las funciones de asilo. Primero en países como Estados Unidos, Italia, Inglaterra y un poco más adelante en España, en el contexto de la transición española, se inician los procesos de reforma psiquiátrica, que como bien saben consisten en la sustitución de las grandes estructuras psiquiátricas como el eje de la atención y el paso a la comunidad, el paso a ser apoyados a través de redes complejas de dispositivos. Si bien está supuesto un avance importante, sobre todo en términos de calidad de vida, en términos de posibilidades de recuperación para este colectivo, es verdad que este nuevo modelo supone afrontar nuevos retos y uno de estos retos es el reto de la coordinación. Se trata de redes de recursos que contienen un gran número de dispositivos de distinta tipología que tratan de cubrir la totalidad de las necesidades de las personas, como bien saben, necesidades de distinta naturaleza, que va a comprometer recursos tanto de servicios sociales como de servicios sanitarios y que van a implicar la coordinación a distintos niveles, a nivel intraservicios, interservicios, intersectoriales. Se trata de redes complejas que requieren coordinaciones también complejas. ¿Cuál es el objetivo de la presentación de hoy? El objetivo es el de tratar de dar alguna pista sobre cómo movernos por estas redes y cómo ayudar a los usuarios con los que trabajamos a manejarse en estas redes a la hora de cubrir sus necesidades básicas, sus necesidades de alojamiento. Sobre todo voy a hacer referencias a la red de atención pública de la Comunidad de Madrid, porque es donde desarrollo mi actuación profesional y es lo que mejor conozco, pero estoy seguro que las ideas que se derivan de la presentación se pueden aplicar a otras realidades y a otras comunidades autónomas. Bueno, para vertebrar, articular la presentación, me he tomado la licencia de utilizar una de las técnicas clásicas del periodismo a la hora de redactar noticias. Se conoce como la técnica de las 6 W porque implica la formulación y la aplicación de 6 preguntas que en inglés todas llevan contenida la letra W. Y las preguntas son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, para qué o por qué. Pues vamos allá con la primera pregunta. Parece lógico, razonable, que la primera pregunta que nos planteemos es sobre qué posibilidades de alojamiento elegir. Es decir, cuáles son las opciones que podemos poner sobre la mesa, cuáles son esas alternativas de alojamiento con las que contamos en la actualidad. Cuando nos adentramos en el campo de los recursos de alojamiento para personas con trastorno mental grave, algo que llama y examinamos distintas políticas, programas de alojamiento en distintas comunidades autónomas, lo primero que llama la atención es la amplia variabilidad de estructuras y de nomenclaturas que encontramos. De tal forma que podemos encontrar un mismo nombre para diferentes estructuras y una misma estructura para diferentes nombres. Además, vamos a tener variabilidad en cuanto a la perspectiva desde donde se contemplan, desde donde se conciben. Pues sabéis, se puede contemplar de una perspectiva puramente sanitaria, en la medida que contar con un alojamiento adecuado, un alojamiento funcional, va a tener capacidad para cambiar variables clínicas, variables de pronóstico, por lo tanto el curso del trastorno. En ese sentido, pues se podría contemplar desde esa perspectiva más sanitaria o se puede contemplar también desde una perspectiva social.
en la medida que contar con un alojamiento adecuado, ajustado a las necesidades de la persona, va a hacer que la probabilidad de que la persona se pueda mantener en la comunidad sea mayor y, por lo tanto, que la persona tenga posibilidad para ejercer sus derechos básicos de ciudadanos. Por lo tanto, dependiendo cómo se entienda el alojamiento, pues va a depender de una administración o de otra. Bueno, hemos de decir que los dispositivos con los que contamos en la actualidad son consecuencias de una evolución que se da a lo largo del tiempo, en estos últimos 20, 25 años. Esta evolución se inicia en los orígenes, en el contexto de la reforma psiquiátrica. Allí surgen las denominadas genéricamente como casas de transición. Dependiendo de la comunidad autónoma de la que se trate, han tenido una denominación u otra. Se trata de servicios específicos de corta y de media estancia que tienen el objetivo fundamental de preparar a las personas de forma intensiva para dar el salto desde el hospital hasta la comunidad. La metáfora que mejor funciona para explicar este modelo sería la metáfora del puente, un puente que conecta dos ubicaciones, el hospital y la comunidad. Algo que se vio desde el principio es que, si bien funcionaba de forma eficaz para determinados perfiles, sobre todo perfiles de personas con nivel de funcionamiento alto, nivel de autonomía alto, había más dificultades con otros perfiles de personas con mayor nivel de deterioro que tenían dificultades para dar este salto que comentamos. Como consecuencia de esta debilidad, de esta deficiencia, se plantea una nueva forma de ordenar y de estructurar los recursos residenciales y de entenderlos. Se trataría del modelo que se denomina modelo de continuum residencial. El modelo de continuum residencial va a tratar de ajustarse a la variabilidad de perfiles con los que nos encontramos cuando estamos trabajando la inserción en el tema de vivienda. Los recursos se organizarían de forma lineal, de forma secuencial, a lo largo de un continuum, y esta ordenación tiene que ver con distintos parámetros, entre ellos la intensidad de la supervisión, presencia física de profesionales, nivel de autonomía. Irían, por ejemplo, desde niveles de intensidad de supervisión muy alto a más bajo. La metáfora que ilustra el modelo sería el de la escalera. Cada uno de los peldaños de la escalera sería un dispositivo distinto y subir de un peldaño inferior a uno superior supone subir en cuanto a exigencia, en cuanto al nivel de independencia y autonomía que exige el dispositivo. El objetivo es preparar a las personas en cuanto a mayores habilidades para poder ir avanzando en distintos niveles y, como es obvio, puede haber pasos hacia adelante y hacia atrás. El fin del proceso, el último escalón de la escalera, sería el de vida normalizado. Bueno, este modelo de continuum residencial subyace a muchos procesos, muchos itinerarios que vemos en usurarios, ¿no? Podemos ver un itinerario clásico de una persona que se encuentra en una unidad hospitalaria de larga estancia, que utiliza en ese contexto de hospital, ese contexto cerrado, un piso de transición como plataforma para salir hacia la comunidad. Podría utilizar una residencia comunitaria ya en el contexto de la comunidad, como consecuencia del incremento en habilidades para vivir de forma más independiente, pasar a un piso supervisado y, por último, dar el paso hacia una vivienda normalizada. Es un modelo que ha funcionado bien y que ha sido referencia a la hora de organizar los recursos residenciales específicos para esta población en muchas comunidades autónomas. También ha sido un modelo que ha sido eficaz para que muchas personas consigan vivienda y consigan mantenerse en la comunidad. Si bien esto es así, también hay una serie de críticas o de debilidades. Una de las debilidades que se señalan al modelo es el que los usuarios tienen poco margen y poca capacidad para elegir el dónde vivir. Es como que los itinerarios ya están predeterminados, ¿no? Después de una residencia comunitaria va un piso supervisado y luego la vivienda normal. Es como que esto viene muy determinado desde el profesional o desde el sistema y el usuario cuenta con poco margen y poca capacidad para poder tomar decisiones en cuanto a este tema de la vivienda. Como consecuencia de esta debilidad, aparece en los años 90 un nuevo modelo que, además de ser un modelo de organización de servicios, implica una nueva filosofía que enmarca el trabajo.
parte de una premisa muy clara, y es el de que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir en una vivienda normal, como un derecho básico. Y a partir de este núcleo, de esta premisa, se organiza en función de las derivadas que van apareciendo. Una de ellas es que los recursos residenciales específicos solo deberían utilizarse en aquellos momentos en los que la fórmula de vivienda normal ha fallado. No es posible o no está disponible para la persona por las razones que sea. Desde este modelo es muy importante el promover el máximo de participación a la hora de que los usuarios, los pacientes puedan elegir el lugar donde vivir. Para que la persona pueda mantenerse en una vivienda normal, es fundamental contar con apoyos y que esos apoyos estén articulados y estructurados. Es fundamental que haya un plan de intervención, un entrenamiento individualizado, apoyo ágil, flexible, continuo, a lo largo del tiempo, y que esto sirva y que el objetivo final sea que la persona se pueda mantener en el entorno. Si bien, en contra de lo que pudiera parecer, como dos modelos ahí contrapuestos, cada cual va en una dirección u otra, he de decir que es muy útil, y así se concibe la Comunidad de Madrid, concebir ambos modelos como dos alternativas complementarias, que van a dar respuesta a distintas tipologías y perfiles de usuarios, ¿no? Cuando un programa de vivienda contiene ambos modelos o ambas estrategias, estamos en mejores condiciones para responder a la variabilidad en cuanto a perfiles que nos estamos encontrando. Bueno, una vez vistos los modelos y las filosofías que están detrás de la organización de los dispositivos, estaríamos en condiciones de aterrizar en cuanto a las fórmulas concretas de alojamiento que existen. Habría un primer bloque de fórmulas de alojamiento que tienen que ver con recursos de alojamiento comunitarios específicos para personas con trastorno mental grave, ¿no? Recursos que solo utiliza esta población y que están especialmente diseñados para darles apoyo y para darles soporte a través de la vivienda. Cuando revisamos programas de alojamiento de distintas comunidades autónomas y de otras áreas geográficas, nos encontramos como tres estructuras básicas, que son las que aquí os muestro. Habría una primera estructura, que es la que genéricamente se conoce con el nombre de residencias, que tiene distintas denominaciones en función del plan del que se trate, pues serían las mini residencias de Madrid o las casas hogar de Andalucía, residencias comunitarias de Castilla-La Mancha o centros de rehabilitación residencial en Extremadura. Estas serían estructuras que dan cobertura entre 20 y 40 personas, son estructuras abiertas, comunitarias, polivalentes, que dan apoyo flexible y que tienen una supervisión de 24 horas del día y 365 días del año. Habría una segunda estructura, que es lo que se conoce como pisos, en general, serían los pisos supervisados, protegidos, viviendas supervisadas o pisos tutelados, que conviven grupos de personas, grupos pequeños, entre 2 y 10 personas. En Madrid los más frecuentes son 4 personas. Son personas con trastorno mental grave y viven en viviendas viviendas normalizadas, insertas en bloques de alojamiento que comparten espacios con el resto de vecinos. La presencia de profesionales está entre menor de 24 horas y menor de 365 días del año. En función de la comunidad autónoma de la que se trate, vemos distintas formas de organizar, de tal forma que en algunas comunidades vemos una cierta graduación en cuanto al nivel de supervisión. Se encuentran pisos supervisados de alta supervisión y pisos de baja supervisión. Y por último, otra estructura específica que encontramos, quizá menos representada que el resto, son los de las plazas en pensiones supervisadas, que serían alojamientos en pensiones de huéspedes normales, donde un equipo de profesionales se desplaza a dar apoyo en este contexto, en este medio, y el nivel de supervisión es un nivel de supervisión menor de 24 horas y menor de 365 días del año, como veíamos en el caso de los pisos. Bueno, esto sería la tipología de recursos de alojamiento específicos. Habría otras fórmulas de alojamiento, que es el alojamiento, como veíamos en el modelo anterior, en hogares convencionales. Las personas van a vivir en su propio entorno natural, en su propia casa, sea familiar o no,
y va a tener un equipo de profesionales y una serie de apoyos detrás apoyando el mantenimiento en el hogar. ¿Cómo se articula este apoyo? También depende de la comunidad autónoma de la que se trate. Hay unas fórmulas u otras. En Madrid, luego comentará Abelardo Rodríguez con más detalle, la función de los equipos de apoyo social comunitarios, que son equipos de servicios sociales que se organizan la atención en el domicilio, en la propia comunidad, en el barrio de la persona, dando apoyos directos, ¿no? Para nosotros este sería como el eje y el dispositivo que mejor representa esta fórmula de modelo de vivienda normal con apoyos específicos. Pero también se puede dar apoyo y articular estos soportes desde otros dispositivos ambulatorios, como son los centros de día o los centros de rehabilitación psicosocial. Resumiendo, tendríamos alojamiento en residencias, alojamiento en pisos supervisados, plazas en pensiones supervisadas, alojamiento en el domicilio con el apoyo de un equipo de apoyo social comunitario, alojamiento en el domicilio con el apoyo de un dispositivo diurno. Y luego habría otras fórmulas de alojamiento que también se contemplan dentro de la red. Es el alojamiento en entornos más cerrados, entornos sanitarios, como pueden ser las unidades de larga estancia. Por hacerlo todavía más complejo en cuanto a las posibilidades y abrir más el abanico de alternativas con las que nos encontramos, podría haber combinación entre distintos dispositivos, ¿no? Podríamos encontrarnos el caso de personas que viven en una residencia, que llevan años viviendo en una residencia, que la persona está enfocado su proyecto de vida hacia afuera, hacia vivir en un entorno más normalizado, y el equipo de apoyo social comunitario entra en las últimas fases a hacer trabajo de generalización de habilidades al entorno y a encargarse de dar el apoyo cuando la persona salga al domicilio. Es decir, podríamos tener una persona en la residencia y a la vez en el equipo de apoyo social comunitario y ambos equipos trabajando de forma coordinada. Otra combinación de dispositivos muy frecuente es la de piso supervisado y residencia comunitaria. Personas que se mantienen en un piso supervisado como su fórmula de alojamiento habitual, normal, y utilizan la residencia comunitaria en momentos puntuales. ¿Qué momentos? Sobre todo cuando ha caído su nivel de funcionamiento, como consecuencia, por ejemplo, de una crisis psicopatológica, y necesita un entorno con más estructura. Pasaría un tiempo a la residencia para posteriormente pasar al piso supervisado. Es decir, son dos dispositivos que estarían funcionando de forma sinérgica y que buscan el mantenimiento de la persona al final en la comunidad. O podría haber personas que su fórmula de alojamiento habitual es la vivienda normalizada, pero utiliza la residencia en momentos puntuales. Por ejemplo, los programas de descanso familiar, ¿no? Situaciones de sobrecarga, ambientes familiares con alta demanda en cuanto a emoción expresada. Podría haber momentos en los que la persona, un mes, 2 meses, pasará a la residencia comunitaria como forma de disminuir esa tensión consecuencia de la convivencia. Por lo tanto, amplio abanico de posibilidades. Empezamos diciendo al inicio de la presentación que actualmente contamos con distintas alternativas que hemos puesto sobre la mesa y ahora se trataría, o lo siguiente que nos podríamos preguntar es, una vez que tenemos estas opciones, ¿quién elige, ¿no? Preguntarnos por el agente de la elección. ¿Elige el usuario? ¿Elige el profesional? ¿Elige la familia? ¿Elige los políticos? Posiblemente si revisamos las expectativas, las necesidades, las demandas de estos grupos de interés que acabo de mencionar, posiblemente nos vamos a encontrar con respuestas distintas, que llevarían quizá a elecciones distintas. Lo cual es importante delimitar en qué situación o qué lugar ocupa cada uno de estos agentes. Es frecuente a veces, y aquí estoy generalizando mucho, pero escuchar a los familiares hablar, sobre todo focalizando la demanda en una búsqueda de recursos de alojamiento específicos, sobre todo cuando ellos falten, ¿no? No sé si os suena esta demanda, es muy frecuente. Cuando se les pregunta a los usuarios, lo que responden es otras cosas.
Las elecciones o las demandas van más en términos de acceso a una vivienda normal, acceso al mercado de trabajo ordinario. Por lo tanto, esta cuestión de limitarla creo que es importante. Bueno, podemos echar un vistazo a algo que yo estoy seguro que vosotros manejáis y conocéis bien, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? De la ONU. Como sabéis, se trata de un marco legislativo de orden superior, ¿no? Un instrumento de defensa de los derechos de las personas con discapacidad muy potente, ¿no? Y que es un arma como de primera línea, ¿no? Para luchar contra la discriminación, ¿no? Sabéis que desde el año 2008 es ratificado por España y, por lo tanto, forma parte del ordenamiento jurídico de este país. Por lo tanto, es un documento de obligado cumplimiento. ¿Qué es lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en cuanto al tema que nos ocupa, que es la elección del alojamiento? Hay un artículo que es el artículo 19, que se refiere a hablar en exclusiva y hacer explícitos los derechos en cuanto al lugar de vivienda. Es el artículo que habla del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. En este artículo hay una mención especial a la elección, ¿no? Y es que dice que hay que asegurar, además, de forma especial, que las personas tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir en igualdad de condiciones con los demás y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. Además, sabemos que este planteamiento de la Convención va en línea con los nuevos paradigmas y los nuevos modelos de la recuperación. Esto lo conocéis bien, que desde estos modelos la persona se sitúa en el centro como protagonista de su proceso de rehabilitación y de crecimiento personal, que la recuperación no está tanto orientada hacia mitigar síntomas, disminuir síntomas, sino retomar una vida satisfactoria y una vida, lo que es importante para el tema que nos ocupa, en función de sus propios intereses, metas, objetivos y posibilidades. Implica recuperar el control activo de su vida, ¿no? Lo que decimos, el coger las riendas de su vida, y eso pasa necesariamente por tomar elecciones y porque generemos espacios en los que ellos puedan decidir. Esto es obvio que implica redefinir roles, ¿no? Roles del profesional y roles del usuario. Sería el paso de un modelo paternalista en el que el profesional es el que elige y el que decide dónde debe vivir la persona con trastorno mental grave, a un rol autonomista, en el que el profesional se convierte casi en un asesor técnico, en un consultor, que pone a disposición del usuario sus conocimientos, sus criterios. Se trata de un paso desde relaciones verticales, infantilizantes, a relaciones más horizontales. Y para esto hay algo fundamental en este tipo de interacciones o en estos contextos que se generan, que es el equilibrar la necesidad de proteger a las personas, sobre todo aquellas personas y aquellos perfiles más vulnerables, con menos capacidad, protegerles de distintos riesgos y a la vez equilibrarlo con el riesgo de negar las posibilidades de poder elegir. Y me consta que eso es difícil, ese equilibrio, ¿no? Vale, una vez visto el quién, podríamos dar respuesta desde la siguiente o pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Que es el del lugar, desde donde se elige el alojamiento más adecuado. Retomando lo visto anteriormente, mi planteamiento es que el lugar más adecuado para hacer esto es desde la relación terapéutica, una relación de confianza y una relación profunda en la que el profesional genere las condiciones y genere el espacio suficiente para que la persona pueda implicarse en la toma de decisiones en la medida que se pueda implicar, cada cual en función de sus capacidades, ¿no? ¿Qué características tendrían que tener los profesionales para poder estar aquí?
Primero tendrían que tener actitudes y creencias en línea con lo que acabamos de ver anteriormente, con los nuevos modelos de recuperación, y también contar con las habilidades suficientes para implicar a los usuarios en esta toma de decisiones y, lo que es muy importante, ver la función de cada uno de los dispositivos. Esto al final es poner en conexión el paso por un determinado, el alojamiento en un determinado dispositivo, en un piso supervisado, poner en conexión eso con sus valores, con sus objetivos vitales, con sus proyectos de vida. No hay que olvidar, creo que es útil no considerar los recursos de alojamiento, y diría los recursos en general, como finalistas. O sea, el fin no puede ser que una persona vaya a una residencia. El fin debemos saberlo traducir en términos de proyectos de vida, ¿no? Una residencia que sirva para poner al servicio de esa persona objetivos, valores y al final recuperar objetivos vitales. Para esto, para establecer este tipo de necesidades es fundamental contar con relaciones profundas y, como todos vosotros sabéis, para eso es necesario el tiempo. Por lo tanto, es básico la necesaria continuidad en el tiempo de los profesionales que estamos trabajando con los usuarios. También en relación con el dónde, desde dónde tomar estas decisiones, hemos dicho la relación terapéutica, pero también creo que el lugar donde tomar la decisión tiene que ser un lugar suficientemente alto, debe ser un lugar con perspectiva, como para poder ver todo el curso y el desarrollo vital de la persona a lo largo del tiempo. Y también un lugar de donde se pueda contemplar y tener una visión global de la red. Me parece que el mejor sitio, la mejor ubicación posible, son los programas de continuidad de cuidados. Por lo tanto, en cuanto al dónde, diríamos que sería el seno de una relación sólida de confianza y dentro del marco de los programas de continuidad de cuidados. Vale, en cuanto al cuándo, a la cuestión temporal, voy a comentar algo que quizá pueda resultar muy obvio, pero que creo que no está de más el poderlo compartir, porque a veces puede pasar de forma desapercibida cuando estamos trabajando en el día a día. Y es el hecho de que las necesidades de apoyo y de supervisión de las personas con las que estamos trabajando y de las personas en general van cambiando a lo largo del tiempo. No es una variable estática, es algo que está en continua evolución. Esto implica y nos obliga necesariamente a hacer una evaluación continua a lo largo del tiempo, con independencia de dónde esté ubicado o dónde esté viviendo el usuario, de si ese recurso es el más adecuado. Estoy hablando de usuarios que están en plazas indefinidas en residencias, que llevan 10 años, 15 años, como en algunos casos que nos encontramos, o personas que están viviendo en unidades de larga estancia en el hospital, ¿no?, durante mucho tiempo. Creo que es útil establecer procedimientos a nivel práctico que estén integrados dentro de nuestros procedimientos habituales y que impliquen cada cierto tiempo hacernos esa pregunta que acabo de hacer, ¿no? Quizá dentro de sus planes de rehabilitación, cuando hacemos seguimiento de esos planes, ¿no?, de si el lugar en el que está la persona es el lugar donde tiene que estar o el más ajustado, como digo, en función de sus necesidades de supervisión y también en función de sus intereses y sus expectativas. Creo que cuando hacemos esto se disminuye mucho la probabilidad de encontrarnos con casos de personas en unidad de larga estancia que podrían dar el salto a la comunidad o personas que están en nuestros pisos supervisados y que podrían pasar a fórmulas de alojamiento todavía más normalizadas. Bueno, una vez visto todo esto, llegaríamos al cómo, ¿no?, al cómo elegir, cómo tomar esta decisión. Yo creo que aquí en el cómo se integraría todo lo que hemos comentado hasta el momento, ¿no?, todos estos elementos en cuanto a la participación, los roles, el visualizar con perspectiva las necesidades de la persona. Y también, desde mi punto de vista, implica ahí una toma de decisiones, de tal forma que hay que decidirse entre alternativas, y esas alternativas a la vez vienen condicionadas por decisiones anteriores, ¿no?
En esta toma de decisiones es muy importante el que los profesionales podamos compartir criterios, perfiles, fundamentalmente cuando hablamos de elegir dispositivos debemos contar con perfiles técnicos que de alguna forma nos digan con qué tipo de necesidades los recursos son más eficaces, ¿no? ¿Cuáles serían estas decisiones? Hay una decisión básica, la primera, ¿no?, que sería hospital o comunidad, ¿no? La primera decisión que tendríamos que tomar. De nuevo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 19, aquí habla como un derecho, el derecho en igualdad de condiciones a vivir en la comunidad, con opciones iguales a los demás y la plena inclusión y participación en la comunidad. Además, sabemos que los procesos de recuperación están íntimamente asociados, ligados a procesos de inclusión social y al desempeño de roles sociales valiosos en el entorno de la persona, ¿no? Parece que hay una asociación ahí muy potente entre ambos procesos. Pero no me gustaría a mí caer en la ingenuidad, ¿no?, de plantear así de forma genérica, obviando que existen determinados perfiles de personas con nivel de gravedad muy alta, con mucho deterioro, con una carencia extrema de apoyos en la comunidad, que tienen muchas dificultades para mantenerse en la comunidad con los recursos que existen, ¿no? Dicho esto, podríamos plantearnos cuál es el perfil de personas susceptibles de utilizar un alojamiento fuera de la comunidad, por ejemplo, una unidad de larga estancia. Como bien conocéis, se trataría de personas que no consiguen la estabilización sintomatológica, que precisan contención, que tienen graves problemas de funcionamiento, que no cuentan con soporte residencial adecuado funcional. Y lo que es más importante, desde mi punto de vista, serían usuarios que ya han agotado el tratamiento en la comunidad. Creo que es muy importante el que, con independencia del perfil del que se trate, que se hagan los intentos que sean necesarios a través de distintas fórmulas antes del paso a un recurso de este tipo, ¿no? ¿Cuál sería, una vez que hemos decidido y hemos optado por vivienda en la comunidad, la siguiente pregunta a hacer es: ¿vivienda normal con apoyos específicos o recursos comunitarios específicos, tipo residencia, pisos supervisados, que hemos visto anteriormente, ¿no? Tenemos el planteamiento general, según el modelo que habíamos visto, un modelo de vivienda normal con apoyos, de la preferencia, con las matizaciones que podamos hacer luego en función de los perfiles, ¿no?, de utilizar la vivienda normal con apoyo. Pero, ¿cuáles serían los perfiles, tipo de usuarios o situaciones a utilizar los recursos comunitarios específicos? Serían personas que carecen de domicilio, son los que, o apoyo social, los que podemos denominar como personas sin hogar, que tienen familia, pero la convivencia es un factor estresante muy potente, que las necesidades de apoyo y supervisión sobrepasan la capacidad, por ejemplo, de los equipos de apoyo social comunitario que estamos viendo anteriormente para dar apoyo en la vivienda, que no pueden conservar su vivienda por motivos económicos, y esta situación no la encontramos muchas veces. Personas que podrían vivir en una fórmula de alojamiento más normalizada, que por un problema de acceso económico a la vivienda tienen que utilizar otro tipo de dispositivos. O personas que requieren de forma intensiva el trabajar en un recurso especializado. Tercera decisión. Si hemos elegido, nos hemos decantado por la vía de recurso especializado, ahora la pregunta que nos tendríamos que plantear es ¿qué recurso? Hemos visto pensiones, pisos supervisados, residencia, y ahí de igual forma podemos utilizar los perfiles en los que hemos visto que los distintos dispositivos son más eficaces, ¿no? Tendríamos el perfil de usuarios de residencias. Como comentábamos, las residencias van a ser muy polivalentes y van a ser estructuras que van a poder dar respuesta a muchas necesidades. Tendríamos un primer grupo de personas que utilizan la residencia, pero que habitualmente viven con sus familias y que necesitan prepararse para fórmulas de alojamiento más independientes, personas que pasan por la residencia para incrementar su capacidad para vivir solas y a la salida de la residencia ir a lo mejor a alquilarse un piso y vivir solos o con otras personas. Situaciones de usuarios que necesitan reducir el nivel de sobrecarga y también prevenir situaciones de conflicto que se pueden dar en el seno de la convivencia. O personas
que son apoyados por el medio familiar, pero el apoyo, por la razón que sea, no está disponible, ¿no? A veces nos encontramos en las residencias situaciones que usuarios que viven con su madre y a la madre la van a operar, una operación de rodilla, no puede seguir apoyando al usuario, el usuario pasa a la residencia durante un tiempo hasta que se vuelva a restablecer el nivel de apoyo de la persona. Un segundo perfil serían usuarios que necesitan prepararse después de una recaída, ¿no? Después de una hospitalización. Podrían pasar un tiempo por la residencia. O bien podrían ser usuarios que no tienen alojamiento, que no tienen apoyo y que se trata de que vengan a la residencia para prevenir situaciones de marginación, ¿no? Para prevenir situaciones de sin hogar, ¿no? O usuarios con bajo nivel de funcionamiento y de autonomía, y la residencia se plantea como una alternativa a la hospitalización o al acceso a un recurso cerrado fuera de la comunidad. Perfil de usuarios, voy acabando, de usuarios en pisos supervisados. Serían usuarios con un nivel medio alto de autonomía, ¿vale? Tendría que tener autonomía suficiente como para dar respuestas a las exigencias que tiene vivir en un piso. Vivir en un piso pues implica en muchos casos el prepararte la comida, el ocuparte del lavado de tu ropa, el tener una relación adecuada y ajustarte a las demandas de la comunidad de vecinos, etcétera. Se trataría de personas que de forma continuada desean vivir con otras personas y que precisan un entorno más normalizado para desarrollar al máximo su autonomía. Perfil de usuarios en pensiones supervisadas serían también personas con un nivel de funcionamiento alto, puesto que estamos hablando de recursos que no tienen supervisión continua a lo largo del tiempo. Y quizá algo que es diferente respecto a los pisos es que está pensado sobre todo para personas con estilos de vida muy independientes que no encajan en otras fórmulas de alojamiento como puedan ser los pisos supervisados, ¿no? Personas que quizá no existe ahí esa necesidad de vivir con otros, o incluso personas que llevan mal o que toleran mal la convivencia en un grupo como el que se puede dar en pisos supervisados. Bueno, y aquí llegaríamos al final de la presentación y para concluir ya remarcar brevemente algunas de las cosas que hemos comentado, como la variedad de alternativas que nos encontramos actualmente, que en términos globales, e insisto, con todas las matizaciones que tengamos que hacer en función de la capacidad y los perfiles de las personas, pero la preferencia por dejar el peso de las decisiones en los usuarios, que debemos crear condiciones para que ellos puedan elegir en función de su capacidad y posibilidades, que estas decisiones creo que es útil tomarlas en el seno de la relación terapéutica, en los programas de continuidad de cuidados, que la valoración de la vivienda debe hacerse de forma continua, o sea, no es una cuestión puntual que evaluamos el lugar donde vivir, sino que debe hacerse en distintos momentos a lo largo de todo el curso del trastorno, y la preferencia sobre todo por entornos comunitarios y vivienda normal con apoyo. Espero que haya podido aportaros ahí alguna pista, ¿no?, sobre cómo podernos mover y ayudar a los usuarios con los que trabajamos a moverse por estas redes complejas a la hora de buscar un alojamiento adecuado. Y nada más. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, José Luis, por tu exposición del abanico de recursos que habéis ido desarrollando a lo largo de más de 20 años, entiendo, en la Comunidad de Madrid, y también por ilustrarnos acerca de las ideas que están detrás de estos desarrollos y de cómo tomáis las decisiones. Bueno, abrimos un turno de preguntas. Yo me imagino que en la sala hay personas que estamos precisamente en estos procesos de apoyo y de toma de decisiones, e incluso hay gente en la sala que está en los procesos de planificación desde la Administración. Mientras vais pensando alguna pregunta, yo sí quería preguntaros ¿cómo hacéis la coordinación? Porque entiendo que toda esta red está enmarcada en servicios sociales. ¿Cómo hacéis la coordinación con el sistema sanitario? Si es fácil, si es tensa, y si hay espacios, digamos, de financiación mixta, espacios sociosanitarios o no. Estos son dos sistemas, el social y el sanitario, y punto. Tenemos en la sala a Abelardo Rodríguez, que con su presentación seguro que nos va a poner muy al día de estas cuestiones. Me consta que es así.
Además, me parece que un punto fuerte, ¿no? Y lo digo ahí desde la humildad, de estar trabajando en Madrid, pero creo que un punto fuerte de la red es esta coordinación, ¿no?, que se ha conseguido. Los recursos que he enumerado pertenecen a servicios sociales, a la Consejería de Servicios Sociales, y forman parte de una red, que es la Red de Atención a Personas con Trastorno Mental Grave de la Comunidad de Madrid, que tiene una estrecha coordinación con la red sanitaria, ¿no? Son dos redes que funcionan de forma complementaria y que, como bien dice Nacho, es muy importante la coordinación. La coordinación se da a distintos niveles, ¿no? Se da a nivel macro, podríamos decir, ¿no?, desde las dos consejerías, ¿no? Luego hay otra coordinación que se da a otro nivel, que es al de los servicios de salud mental, en las comisiones que llamamos comisiones de rehabilitación, donde nos sentamos, ¿no?, personas que estamos trabajando en rehabilitación psicosocial y también personas que están trabajando en los servicios de salud mental o en el hospital o en las unidades de media estancia. De tal forma que se consigue ahí engranar pues la coordinación de dos redes complejas. Y en términos generales podríamos decir que en general estamos como muy satisfechos, ¿no?, de esta coordinación. ¿Alguna pregunta? Hacemos la timidez. ¿Había alguien por ahí? Te acerca María en el... José Luis, muchas gracias por tu presentación y me parece que nos ayuda también a poder contextualizar las necesidades que tenemos los que trabajamos a pie de obra con las personas que tienen que organizar también su futuro. Y mira, hay una cuestión que a mí me parece que si puedes explicar un poquito más, porque para mí se me hacía más novedoso en la exposición, que tiene que ver con los programas de continuidad de cuidados. No sé tanto si es una cuestión de contexto más filosófico o tiene que ver con alguna línea asistencial específica. ¿Qué es lo que puedes, no sé, ahondar un poquito sobre esto? ¿De acuerdo? Sí, os puedo comentar el cómo estamos organizados allí, ¿no? En cuanto a la atención a personas con trastorno mental grave, el eje recae en los servicios de salud mental. En los servicios de salud mental hay distintos programas, y uno de estos programas es el programa de continuidad de cuidados, que es un programa específicamente diseñado para dar cobertura y cubrir las necesidades de personas con trastorno mental grave. Los programas de continuidad de cuidados también se conocen como programas de gestión de casos, ¿no? El objetivo fundamental es poder hacer seguimiento de la persona y la evolución de sus necesidades a lo largo del tiempo. Y ser un poco el profesional encargado de los programas de continuidad de cuidados es el que funciona ahí como acompañante, ¿no?, con el usuario a lo largo de toda la red, derivando distintos dispositivos y chequeando continuamente su situación. Me parece que ante la pregunta de dónde alojar, dónde tomar esa decisión, me parece que es útil hacerlo ahí, porque estamos hablando de un profesional en el que la persona va a tener vinculación durante mucho tiempo. Por eso decía que era muy importante que el profesional se mantuviera. Estaba pensando sobre todo en este profesional, porque va a poder porque se encuentra en un sitio, en un lugar donde tiene perspectiva temporal a la hora de ver el curso del trastorno y sus necesidades, y la perspectiva de la red, ¿no? No sé si... Sí, bueno, hay una cuestión que tiene que ver también con la terminología, ¿no? Donde se hace los programas de continuidad de cuidados, desde donde se vertebran. Se vertebran donde está la persona, es una actividad asistencial diferente de lo que, ¿no?, los nombres que manejamos se conoce. Y luego también me llamaba la atención porque aparece esta expresión frente a otras expresiones que a lo mejor también están un poco en la memoria de los desarrollos en rehabilitación, los programas de atención individualizada, los PAIs, etcétera. Entonces, bueno, pues un poco también desde esa perspectiva me parecía que era un concepto novedoso de lo que no nosotros estamos acostumbrados. Gracias. Gracias.
Una pregunta allí y va a ser, yo creo que la última pregunta para que mantengamos el... Pero te acercan el micro. Bueno, muchas gracias antes de nada. Y bueno, me ha resultado muy curioso el apartado que comentabas, ¿no? Que vivían con sus familias y que luego a veces iban a residencias, ¿no? Pues para trabajar, hacer ese entrenamiento, las habilidades para vivirlo de una manera más independiente. Entonces, bueno, era conocer un poco... ¿Son residencias solo para ellos? ¿Son unidades dentro de otras residencias? ¿Es debido a que no se puede hacer una intervención domiciliaria por X barreras? O, a ver si podías especificar un poco o concretar un poco más, por favor. A ver, difícil, porque yo creo que algo relevante es lo de la individualización, ¿no? Debemos decir que cada caso es que va a tener un itinerario distinto y unas circunstancias. Y yo creo que el secreto aquí está en que seamos capaces de ajustarnos a las necesidades de la persona y de su entorno, ¿no? Incluyo el entorno familiar, el entorno comunitario. Entonces, ante lo que preguntas, bueno, pues podría haber posibilidades. Yo, cuando he hablado de tipología de recursos, me refería a recursos específicos, especialmente diseñados para personas con trastorno mental grave, forman parte de la red, los que viven en un entorno de 30 personas con trastorno mental y un equipo que está trabajando 365 días del año, 24 horas. Se podría dar el caso de personas que, bueno, pues viven como su fórmula de alojamiento normal con sus familias en su casa, que a la vez este usuario está en pleno proceso de inserción laboral, que vamos a poner el supuesto que consigue integrarse en el trabajo, como decía Cristóbal Colón, consigue un empleo que le permite poder adquirir una vivienda. En ese caso podría pasar a una residencia para hacer una preparación intensiva de habilidades, de capacidad para vivir de forma más independiente y a la salida de la residencia ir a una fórmula de alojamiento totalmente normalizada, ¿no? Luego con los apoyos que se estimen, ¿no? Bien desde los equipos de salud mental o desde otros dispositivos, ¿no?